Hola a todos, hoy hablaremos sobre el teorema de Rolle y el teorema del valor medio aplicado a la ingeniería civil. Este trabajo es presentado por Diego Alejandro Vanegas y mi persona Francisco Javier Escobar hacia el docente Jonathan Collazo Ramírez en la asignatura de Cálculo 1 de la Universidad del Cauca. Como es una aplicación a la ingeniería civil, primero vamos a ver lo que es la ingeniería civil. Bueno, la ingeniería civil es la rama que emplea conocimientos de tanto de mecánica, hidráulica, física, cálculo, que ayudan a el diseño, la construcción y el mantenimiento de obras de infraestructura. Ya podemos ver esto como en las carreteras, ferrocarriles, puentes, presas, aeropuertos, puertos, en fin, ¿no? Que son construcciones que facilitan nuestra vida y que la hacen más llevadera. ¿Qué es un ingeniero civil, no? Un ingeniero civil puede trabajar en distintos niveles, ya sea en el nivel del sector público o en el sector privado, ya sea que trabaje con una empresa o de manera individual. Ellos se encargan de la planificación, organización, dirección, control y supervisión de las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los líderes de la obra, que se encargan de que tengan los materiales y la herramienta adecuada y que la construcción esté realizada dentro de un marco legal, con las normas vigentes de cada país. También la seguridad en el trabajo para que no exista ningún accidente. Bueno, antes de pasar a nuestros temas principales de la exposición, tenemos que definir o saber qué son las derivadas y cómo pueden influir estas en la ingeniería civil. Aquí nos encontramos con qué son las derivadas. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. Aquí nos encontramos con la fórmula para resolver una derivada matemáticamente. También estamos mostrando gráficamente o geométricamente cómo se vería una derivada y su recta tangente. ¿Qué entendemos nosotros por derivada? Derivada lo entenderíamos como la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Digamos que sería qué tan rápido se está produciendo dicha variación. En el gráfico nos encontramos la derivada de una función en el punto marcado, que es equivalente a la recta tangente. A continuación, hablaré un poco sobre cómo influyen las derivadas en la ingeniería civil y daré algunos ejemplos. Bueno, las derivadas es un tema muy importante y está muy relacionado con nuestra carrera como ingenieros. Y a nivel de nuestra educación profesional nos vamos a encontrar muchos problemas con el cual debemos dar solución a través del uso de las derivadas. También nos vamos a encontrar en los diferentes campos de la ingeniería civil, en los campos de trabajo. Bueno, un ejemplo de esto puede ser relacionado con las ecuaciones de cargas estáticas, con ecuaciones de momentos de flexión. También puede ser para calcular velocidades de crecimiento o decrecimiento, como lo podemos notar en la imagen. Y la de los momentos de flexión. También la podremos usar, sería en cálculos para minimizar costos o también materiales refiriéndose a un proyecto a largo o corto plazo. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre nuestros dos temas de exposición, que es el teorema de Rolle y el teorema del valor medio en las derivadas. El teorema de Rolle. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Nos dice que cuando sea y igual a f de x, y igual a f de x, y la consideramos como una variable independiente y x como una variable dependiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta tres puntos para que este teorema se cumpla. ¿Cuáles son los tres puntos? Primero, que debe ser continua en el intervalo cerrado a y b. Segundo punto, que debe ser derivable en el intervalo abierto a y b. Tercer punto, que f de a debe ser igual a f de b. Entonces, ahora nos encontramos con la que llamaremos x1. ¿Qué nos dice x1? Y cumpliendo estos tres puntos, entonces, nos dice que en x1 encontraremos en su intervalo un valor donde su derivada va a ser igual a 0. Ahora pasaremos a la gráfica. En la gráfica nos encontramos que se pueden generar diferentes tangentes. Otro punto es que sus puntos son equivalentes. F de A y F de B son equivalentes. C pasa por el medio, que es la que en este caso estaremos viendo. Bueno,
En la siguiente gráfica podemos ver a x1 y a x2. ¿Qué nos dice esto? Que la derivada de x1 es igual a 0 y la derivada de x2 es igual a 0. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que la derivada de una función es la recta tangente a esa curva en el punto evaluado. Entonces, por lo tanto, tenemos que su pendiente sería igual a 0. Bueno, en conclusión, que al menos existirá un valor de x para su función donde su pendiente sea 0. Ahora procederemos a realizar un ejercicio. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, tomaremos la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado, más x más 6. Entonces, verifica el teorema de Rolle en el intervalo 0,1 y en tal caso calcula el valor que anula la derivada en dicho intervalo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta primero? Que esta función es una función polinómica, por lo que cumple las dos primeras situaciones, que sería que sea continua y la segunda situación que sea derivable. Entonces, ¿qué nos quedaría por definir? Que f de a sea igual a f de b. Con eso se cumplirían los tres puntos. Eso es lo que vamos a hallar en el siguiente ejercicio. Entonces resolvemos. F de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 6. Reemplazamos el valor de 0 y el valor de 1. En este caso, f de a será f de 0, que sería igual a 6 cuando reemplazamos 0 en las x. Luego tenemos f de b, que reemplazaremos por el 1, lo cual nos da 1 menos 2 más 1 más 6. Cancelamos y nos quedaría 6, por lo que se estaría cumpliendo. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Pasar a derivar. Derivamos esa función. ¿Qué nos queda? F' de x igual a 3x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, esta derivada la igualaremos a 0 para hacer una ecuación de segundo grado. ¿Qué nos queda cuando resolvemos con la ecuación de segundo grado? Nos queda que x1 va a ser igual a 1 y x2 va a ser igual a 1/3. Por lo tanto, 1 no estaría entrando en esa variable de 0 y 1 abierta. Por lo que x2, que es igual a 1/3, nos anularía ese x1. O sea, no estaríamos tomando ese 1 del x1, sino solamente el x2, que es igual a 1/3. Entonces, tenemos el valor de a y el valor de b, y necesitamos hallar el valor de c. Entonces, c nos quedaría igual a 1/3, ya que esta anuló a la primera. De esta manera continuamos con el teorema del valor medio. Este teorema nos dice que f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB y diferenciable sobre el intervalo abierto AB, o sea que no nos importa si es diferenciable en A ni tampoco en B. Entonces dice que existe un número C tal que f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Esta va a ser la pendiente de nuestra secante y esta va a ser la pendiente de nuestra recta tangente. El teorema nos quiere decir que hay un punto, en el punto que se forma entre A y el punto que se forma en B, vamos a trazar nuestra recta secante y va a haber un punto C en el cual su recta tangente va a ser paralela a nuestra secante. En este caso podemos ver que no solo hay una recta que es paralela, sino dos puntos en el cual la recta es paralela. Bueno, miremos un ejercicio. Tenemos nuestra función f de x igual a x al cuadrado en un intervalo cerrado entre menos 1 y 2. Podemos ver que es continua y derivable. Tenemos nuestra formulita aquí y vamos a reemplazar. Entonces tenemos que f de 2 menos f de menos 1 sobre 2 más 1. Esto es igual, si reemplazamos acá, a 4 menos, este también lo reemplazamos, menos 1, sobre la suma que nos da, que es 3. Esto es igual a 1, que va a ser igual a nuestra f' en C. Bueno, derivamos nuestra función y nos da 2x, entonces ahora reemplazamos con el valor en C. 2c, y a que era igual f de C, era igual a 1, entonces
despejamos C y nos da igual a 1/2. Esto gráficamente es entendible así, que esta es nuestra función x al cuadrado, y entre el intervalo -1 y 2, con la secante que se forma, va a haber un punto en C, en nuestro eje X, el cual va a tener su recta tangente que va a ser paralela a nuestra secante, y con el ejercicio lo que hicimos fue encontrar este punto, que es igual a 1/2. Bueno, antes de hacer uso de esta aplicación para realizar nuestro ejercicio de los teoremas vistos con anterioridad, tenemos que saber para qué sirve y cuál es el uso de esta aplicación. Bueno, esta es una plataforma de programación y cálculo numérico para analizar datos, desarrollar algunos algoritmos y resolver diferentes estilos de procedimientos matemáticos. En la descripción de este video estarán quedando algunos canales como una guía de cómo se debe hacer el uso de esta aplicación. También quedará el link en la descripción por donde pueden descargar la aplicación los que estén interesados. Continuando con nuestro ejercicio, ahora lo vamos a resolver en MATLAB. Lo que haremos es abrir nuestros scripts donde tenemos digitado ya el problema. Entonces hemos puesto nuestro signo de porcentaje para escribir nuestro título. Escribimos sims de x para que nuestra x variable numérica tome un valor simbólico. Escribimos lc y clear para que borre todo lo anterior que esté digitado en nuestro command window. Escribimos el siguiente título y decimos que x va a valer 0 y x va a valer también 1. En nuestra función x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 6. Lo haremos de una manera creativa, entonces ponemos nuestros dos puntos que van a ser evaluados, y para que nos arroje el resultado vamos a poner input y luego print, donde va a estar evaluado con dist de cada una de las funciones, ¿no? También queremos que nos muestre la derivada de la función, entonces escribimos nuevamente clear para que no nos interfieran las variables y sims de x para que tome el valor simbólico. Escribimos la función y le ponemos nuestra variable. Para que salga la derivada tenemos que ponerle div. Entonces le damos run section y nos pide el valor de x sub 1 que va a ser 1 y x sub 2 que va a ser 0. Nos arroja el valor de la derivada que va a ser 3x al cubo, 3x al cuadrado, perdón, menos 4x más 1. Y si subimos más arriba nos dice cuánto va a valer x según cómo fue evaluado. Entonces nos dice que x sub 1 va a valer 6 y x sub 2 también 6. O sea que si vale 1 la función va a valer 6 y si vale 0 también va a valer 6. Vamos a resolver la función cuadrática que nos dio en la derivada. Lo podemos hacer de diversas formas, esta es una forma un poquito compleja y nosotros lo vamos a resolver de esta manera más fácil pero muy útil. Escribimos nuestro título, luego clc y clear, como ya sabemos, para que no interfiera con nuestros datos. En la función cuadrática siempre vamos a contar con los tres números, ¿no? El del cuadrado, el de la variable x y el del número o la constante. Entonces, de esta manera vamos a poner input para que sea los valores que nos piden y sprint para que sea lo que nos va a arrojar, el resultado que nos va a arrojar evaluados en x1 y en x2. De esta manera le damos run section y nos va a pedir el valor de a, que va a ser en este caso 3, b va a valer menos 4 y c va a valer 1. Entonces nos dice que x sub 1 va a valer 1 y x sub 2 va a valer 0,333. En MATLAB no solo se puede resolver ecuaciones, sino que también podemos ver las gráficas, como en este caso. Por ejemplo, vamos a hacer la gráfica de la anterior ecuación. Escribimos nuestro título, clc y clear para que todo quede completamente borrado y no interfiera. Escribimos x, que va a estar evaluada entre menos 5 y 5. Y nuestra función. También escribimos zeros para que nos muestre dónde va a estar nuestro eje de las x. Escribimos plot de xy para que también nos muestre la gráfica y grid on para que nos muestre que la gráfica nos salga con cuadrícula. Hold on
para que no nos vaya a interferir la gráfica de la z, de la variable z, y no se nos elimine. De esta manera yo ya tengo abierta la ventanita y esta es nuestra gráfica. Esta es la gráfica que nos da. Como nos damos cuenta, MATLAB es una herramienta muy importante. En conclusión, las derivadas nos pueden ayudar de una forma rápida y sencilla en muchas de las interrogantes que nos podemos encontrar en nuestra educación profesional o en el campo laboral, como sería en una obra civil. También gracias a la teoría aprendida en clase pudimos desarrollar y comprender estos temas con una mejor manera y tratar de expresarlos lo mejor posible. Gracias por la atención prestada en nuestro video y esperamos les haya gustado.